Hermoso libro, mucha historia, ¿no? Mucha historia. Jueces es un libro en el que uno no se puede aburrir. Si usted salió entonces de Josué y estuvo viendo muchos capítulos de a la tribu de Efraín, al clan de Julano, tal ciudad, tal porción, y dice, ay Dios mío, tierra y ciudades y ciudades y ciudades, pero no veo más acción. Jueces es un libro para tenerlo a uno ahí, wow, wow, eso es historia tras historia, es mucha pura narrativa. A los niños les encanta Jueces, tiene muchas historias acá, muchos héroes de hebreos están aquí. Aquí tenemos a Gedeón, aquí tenemos a Jefté, aquí tenemos a Sansón, aquí tenemos a Débora. Bueno, tenemos muchas historias. Así que la tarea para explicar Jueces en una hora no es tan fácil, pero vamos a tratar de hacerlo. Igual venimos corridos por lo que tocó tomar los 20 minutos de la clase pasada. Entonces no sé si terminemos hoy. Pero vamos a enfocarnos en lo que Jueces nos quiere enseñar, porque hay un peligro en Jueces y es distraernos de qué es lo que Dios quiere transmitirnos con el libro de Jueces. La narrativa y las historias tan tremendas que tiene Jueces, estas victorias grandes y al mismo tiempo estas derrotas grandes, nos pueden distraer de lo que Dios nos desea transmitir con el libro de Jueces. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en lo que Dios nos quiere decir. Primero, la cronología. ¿Qué nos va a contar Jueces? ¿En dónde está enmarcado el libro de Jueces? Entonces, para que tengamos certeza, estamos con la muerte de Josué. Va a iniciar el relato del libro de Jueces, 1375 antes del Señor Jesucristo, y vamos a terminar con la muerte de Sansón. Si usted es observador, ya se dio cuenta de un detalle, y es que el libro de Jueces no es cronológico. No es cronológico, ¿por qué? Porque la última historia no va a ser la de Sansón, y de hecho de las últimas historias son primero en la cronología. Cuando se hace una narrativa cronológica, nos vamos a dar cuenta que no tiene un orden cronológico. Entonces es importante eso, porque bueno, después vino este, no. El autor del libro de Jueces lo que va a hacer es presentarnos una espiral descendente en lo que pasa con Israel, y nos va a dejar ver que aún varias de las peores historias, de las peores situaciones, como la del levita y su concubina, que es una cosa que uno lee, y si lo lees en un periódico el día de hoy, dices, esto está mal, esto está mal. El libro de Jueces nos ayuda a comprender algo, y es lo que dice Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol. A veces pensamos, no, esta generación es la peor generación. No, o sea, vemos cosas tremendas, o sea, vemos violaciones en masa, vemos un descuido total por la vida, vemos secuestros entre el propio pueblo de Dios. Bueno, cada uno secuestra a una mujer y llévasela para la casa como esposa, y son familiares de ellos, y los papás, bueno, está bien, no pasa nada. Cosas terribles vamos a estar viendo en Jueces, que si las ves tú hoy en un noticiero dices, qué locura, el mundo se lo llevó, mejor dicho, esto se acabó, ya Cristo ya está que viene. Cristo está que viene, eso no lo puedes olvidar, el resurrección está pronto, pero no porque esté pasando esto, porque esto ya ha pasado y seguirá pasando. La maldad del mundo está allí. ¿Por qué ahora tal vez tú te das cuenta? Porque antes no habían redes sociales, porque antes no teníamos tantos medios de comunicación. Aquí tenemos un registro. Ahora, otra cosa importante, lo que está en Jueces no es lo único malo que pasó. O sea, estas son las historias que se tomaron para ilustrar la gran maldad que había en medio de la tierra prometida, y ya, como usted se pudo haber dado cuenta, no por causa de los cananeos, sino por causa de los mismos israelitas. Entonces es una cosa tremenda. Ellos llegan, y ahí es donde está el kit de la cuestión. Ellos son enviados como espada de Jehová para castigar los pueblos cananeos por hacer lo que ellos terminan haciendo. Es una cosa loca. Es como cuando usted lee en el periódico que cogieron a un policía que se robó la cocaína que le decomisó un narcotraficante. Entonces lo cogen haciendo aquello que fue mandado a corregir. Entonces es lo que nos está mostrando
en muchos sentidos el libro de los jueces. Entonces, bueno, algo para ubicarnos en lo que está pasando. Aquí comenzamos a tener nuestros primeros vislumbres, podríamos llamarlo así, de teología sistemática, que la vamos a ver con fuerza después de que terminemos la parte del panorama bíblico. La teología sistemática nos va ayudando a entender que hay como una suerte de periodos con los cuales podemos ir agrupando la historia bíblica. Entonces, acabamos de cerrar en el libro de Josué con los primeros 6 libros de la Biblia, o 2 si tomamos la parte de Pentateuco como uno solo, lo que se conoce como era de formación. Entonces ya hemos hablado de eso. ¿Qué estaba formando a Dios? ¿Qué estaba formando Dios? Prácticamente la nación de Israel. Se formó el pueblo ¿en dónde? En Egipto. Se dio la ley en el desierto y se les entregó la tierra prometida, la tierra prometida. En este pasaje, en este tiempo, Dios utilizó 715 años, que es el periodo que hay desde Abraham hasta la muerte de Josué. 715 años para formar esta nación, desde el momento en que Dios llama a este hombre que está casado con una mujer estéril hasta la muerte de Josué. Tenemos 715 años. Y Jueces nos narra el inicio de la era de la teocracia. Entonces vamos a cambiar. Es importante que usted vaya siguiendo el relato sistemático acá. Esta era de la teocracia vamos a cubrir un total de 332 años. Entonces es menos de la mitad de lo que tomó la formación. Aquí, importante, en esta era de teocracia vamos a ver que hay 2 personajes que son importantes. Por un lado, los sacerdotes, que los traemos desde ¿dónde? Desde la ley, en el desierto, donde Dios instituye a la tribu de Leví como levitas, valga la redundancia, ministros, y al clan de Aarón, perteneciente a esa tribu, como sus sacerdotes. Pero vamos a ver una nueva figura que no teníamos en la era de la formación, y son los jueces. Un juez era una suerte de caudillo militar. No sé si a alguno todavía ese término no le suene. Ahora en Latinoamérica estamos viendo muchas veces esto. Este caudillo militar era levantado. Dios lo que estaba haciendo era levantando una persona en un momento en que el pueblo se encontraba completamente dominado por alguno de los pueblos que no fueron expulsados en la conquista. El pueblo, vamos a ver ahorita cómo se ve esto, el pueblo clamaba, le pedía a Dios ayuda, se arrepentía de sus pecados supuestamente, y Dios, quien es misericordioso, porque lo importante también de ver en Jueces es que nos muestra la misericordia de Dios por el pueblo de Israel, el amor de Dios por el pueblo de Israel. Entonces a él le dolía también, y entonces levanta un juez. Ese juez lideraba al pueblo y le ayudaba a salir de la opresión de sus enemigos. Vamos a estar viendo Jueces, o la era de la teocracia más bien, va a cubrir desde aquí, muerte de Josué, hasta Saúl como tal, hasta que Saúl es nombrado como rey en Israel. Así que vamos desde aquí hasta los inicios de Samuel, quien fue el último juez de Israel. Entonces estamos en era de la teocracia, para que tengamos claridad. El bosquejo milético, nuestro acercamiento al libro, va a ser de la siguiente manera, en tres porciones. Primero se nos describe la obediencia incompleta de Israel, concerniente a lo que tenía que ver con Josué, capítulo 1 y 2. Luego vemos historia de los jueces, capítulo 3 al 16, y luego el autor nos va a tomar algunas de las peores historias para ilustrarnos esto. Entonces vamos a ir viendo la historia de los jueces, y del 17 al 21 están viendo no jueces como tal, sino ilustraciones, para que la gente entienda, nosotros entendamos, los israelitas entiendan lo que estaba pasando. ¿Quién es la audiencia? Es importante esto, porque el libro de Jueces no tenemos certeza del autor. El autor es anónimo,
Sabemos que no se escribió durante el periodo que se está narrando acá, porque hay varias cosas que nos ayudan a comprender esto. Por ejemplo, sabemos que no es muy lejos porque se utiliza varias veces la frase hasta el día de hoy, o sea que todavía habían cosas en pie. Pero también tenemos la frase no había rey en ese entonces, y eso significa que ahora sí hay rey, es decir, ya no estamos en teocracia, ya estamos en monarquía, que es la siguiente era que vamos a ver en teología sistemática. Entonces, por lo menos en el caso más tardío, o perdón, más cercano, teníamos que estar con Saúl, porque ya hay rey. Dice, en ese entonces no había rey, o sea que ahora sí tenemos rey. Pero otra cosa que nos ayuda a entender que no fue con el periodo de David como rey, es que todavía se habla de Jebús. Jebús es Jerusalén. Entonces, cuando se conquista Jerusalén, se le cambia el nombre, pero esa ciudad como tal no se identifica como Jerusalén hasta que no está puesta como ciudad de David. Entonces, eso nos lleva a pensar que el libro se escribe durante la monarquía de Saúl y la tradición hebrea. Es importante cuando recordemos esto, tradición hebrea no significa que sea así, sino que es lo que los rabíes y rabinos fueron enseñando normalmente y se fue creyendo en el pueblo, pero no hay certeza. Es que Samuel fue el que lo escribió. Eso es lo que se cree. Ahora Samuel pues tendría mucha posibilidad. Samuel, después de toda esta gente, Samuel es el profeta que se levanta, más bien el profeta que levanta el Señor. Está en el cambio, pasando de teocracia a monarquía como tal. Está presente en el reinado de Saúl, pero muere antes de que David empiece como tal a reinar. Usted debe recordar que aunque Samuel unge a David, David no entra inmediatamente al reino, sino que Saúl se queda atornillado en el trono hasta que cumple precisamente 40 años de reino. Entonces, bueno, eso es para que tengamos allí. El nombre del libro, tanto en la Biblia hebrea como en la, ¿qué significa esta LXX? Septuaginta, muy bien. La Septuaginta, ¿qué es la Septuaginta? Primera traducción, ¿a qué idioma? Griego, muy bien. Tanto en hebreo como en la Septuaginta, el nombre del libro es Jueces y hace referencia al rol principal que estamos viendo actuar durante este periodo. Entonces, bueno, el contexto histórico, para que lo tenga usted claro, usted lo puede leer allá, pero muy rápidamente. El libro de Josué es un libro de victoria. Es un libro muy positivo, es un libro donde vemos a Israel conquistando. Si se queda uno en las historias de conquista es muy bonito porque solamente con el lunar de Ai, donde Ai, ¿sí? Realmente ellos siempre ganaron, siempre donde iban conquistaban, donde iban conquistaban. Tenemos la despalomada de Josué y los ancianos, ¿se acuerdan? El pan está duro, está andrajoso. Esta gente viene de lejos y estaban ahí cerquita, los gabaonitas. Pero pasamos a Jueces y vamos a ver que quedaron consecuencias. Entonces vamos a ver una cosa importante y es cómo es posible que una generación esté teniendo victorias y al mismo tiempo incubando la peor derrota que pueda tener una generación. No sé si me hice entender, voy a repetirlo. El libro de Jueces y su inicio básicamente nos va a dejar ver cómo es posible que a los ojos de esta generación se pueda ver qué generación tan victoriosa, mira todo lo bueno que ha hecho en el Señor, mira cómo han conquistado, mira cómo han crecido, y al mismo tiempo estar incubando la peor derrota, porque el libro de Jueces nos muestra uno de los peores, es el libro de la vergüenza. Es el libro de vergüenza para Israel. O sea, aquí no se ve nada bueno, es una cosa terrible, vergonzoso, es el lunar negro, aunque Israel se la pasa de lunares, usted lo ve en la Biblia, pero este libro es vergonzoso. Desde el punto de vista de un israelita, uno no quisiera contar que eso se hizo en medio de su pueblo. Y es tremendo porque son el resultado de lo que pasó con la generación
anterior. Entonces, la gente no cumplió con la orden de expulsar a todas las naciones y por el contrario se comienzan a acostumbrar, lo hablamos en Josué, a decir, bueno, pero este filisteo me cae bien, este hombre de Tiro, mira lo que tan hábil con el comercio, tiene contactos, mira, estos de aquí son fuertes, pueden cargar agua de distancias muy lejanas, vamos más bien a subyugarlos y no solo tendremos tierra, sino tendremos gente, esclavos para nosotros, y es muy complicado ver allí cómo tal vez algunos como, bueno, fuimos esclavos 400 años, ¿por qué no podemos nosotros mismos tener esclavos? Mira, nosotros le levantamos las ciudades al faraón, construimos los graneros del faraón, hicimos los ladrillos para el faraón, aramos el campo del faraón, ahora que nos trabajen a nosotros, y eso lógicamente va a redundar en su derrota. El tema de Jueces, si usted entiende esto, podríamos decir, hermano, nos vemos el otro lunes. Si entiende lo que le voy a decir, podríamos perfectamente parar aquí. Ciclos, el tema de Jueces es ciclos de incredulidad y derrota. Ciclos de incredulidad y derrota. Dios nos va a dejar ver las consecuencias de la desobediencia, y al mismo tiempo en medio de la desobediencia del hombre, Dios que muestra su justicia, su misericordia y su fidelidad. Es tremendo porque si usted se remonta a Génesis 3, ¿qué pasa? Lo mismo, Adán y Eva desobedecen y entonces Dios es justo, pero al mismo tiempo Dios es misericordioso y los viste y les hace promesas. Entonces siempre, cuando hablamos de que Dios es el que castiga, a veces nos cuesta, pero no podemos dejar ver que en todo castigo de Dios también se ven muchas obras de misericordia de Dios. Por ejemplo, usted ve que hubo un terremoto y hay justicia, pero usted también ve una cantidad de milagros y se salvó este bebé y se salvó esta persona y se salvó eso, y la gente se asombra de wow. Entonces pasa muy rápidamente en la mente del hombre, el corazón del hombre, de hay muchas pérdidas y hay tristeza por las pérdidas de tantas vidas, pero los siguientes días, que son los días de los rescatistas, son puras noticias de milagros. Si usted hace el análisis, se encontraron después de 5 días personas todavía bajo los escombros, se encontraron un bebé debajo del lodo, comenzamos a ver la misericordia de Dios, es decir, estamos viendo lo mismo. Y si usted sigue lo que pasa con estas regiones donde Dios azota en su justicia, también después vemos reconstrucción, vemos que Dios da nuevas oportunidades. Esto es importante porque si usted solamente se concentra en la justicia de Dios, usted se va a volver una persona dura. Y usted tiene que ver también la misericordia de Dios en todo eso. Adicionalmente, hablamos de justicia y la gente dice, porque solo, por ejemplo, sucedió mucho con el terremoto de hace varios años de Haití. El terremoto de Haití que acabó con Puerto Príncipe, la capital de Haití. Entonces, salieron algunos cristianos, muchos a decir, bueno, eso es Dios estaba castigando a todos los paganos de Haití, pero también murieron cristianos. No solo murieron gente que practica vudú, y no podemos negar que la religión oficial de Haití es el vudú, es brujería, pero no murieron solamente los brujos. Es decir, Dios está haciendo juicio y también ahí caen muchos de los que le pertenecen a Él. Entonces, y al mismo tiempo muchas historias de misericordia de Dios. Entonces vemos todo. Si usted se concentra solamente en mira cómo los castigó, se va a perder parte de lo que Dios está haciendo, porque mira cómo los castiga y después es mira cómo los levanta. Entonces estamos viendo esto, ¿ok? Bueno, vamos a mirar este gráfico que si se los logro explicar por la gracia de Dios, usted ya la hizo. Entonces el ciclo es más o menos esto. Cuando ellos empiezan el libro de Jueces, muere Josué, mueren los ancianos que gobernaban con Josué, el pueblo se encontraba en ese momento, aunque habían desobedecido porque no habían conquistado toda la tierra, sus prácticas diarias no eran pecaminosas. O sea, tenemos un pueblo que está siguiendo las leyes que Dios entregó en el desierto. Es un pueblo que está en obediencia. Comenzó a desobedecer, pero
no sé cómo, si se logra entender lo que estoy tratando de decir. Ah, todos aquí somos desobedientes. ¿Sí es así o no es así? O aquí hay alguno que diga, no, yo soy obediente. Y todos somos desobedientes. Pero no es lo mismo saber que todos somos desobedientes, es decir, sí, todo el tiempo no estamos pensando en el Señor, todo el tiempo no estamos amando a los hermanos como tenemos que amarlos, pero puede que estemos haciendo las cosas de una manera bien. No es lo mismo eso a que, no, mira, el 50% de los que están aquí sentados están en adulterio, el otro 50% está en fornicación, el otro 25% haciendo ese grupo allí, hay otros aquí que practican brujería, otros consultan a los médiums, aquí hay otros que se leen el tabaco. Y hagamos otro análisis y entonces el que no es chismoso provoca el chisme. Entonces, pasamos de esta obediencia, que la que estoy hablando al principio, y nos vamos a ir ya al pecado rampante, ¿de acuerdo? Entonces, de la obediencia, ellos van a irse rápidamente al pecado, pero inmediatamente surge el pecado que ofende a Dios terriblemente, y es la idolatría. La idolatría. Es decir, Dios los rescata, y ¿se acuerda cuál fue el propósito de las 10 plagas? ¿Se acuerda, hermano? Era una guerra contra los falsos dioses, o sea, echar abajo la idolatría. Y ellos llegan a la tierra prometida, entran en la conquista, muere esa primera generación, o sea, pasan muy poco tiempo, muy pocos años. No estamos hablando de que, bueno, 200 años después, Señor. No estamos hablando de 200 años después, sino que el relato, por ejemplo, de Micaías con la tribu de Dan, el que está allí es un nieto de Moisés. O sea, es muy pronto cuando ellos se están desbocados completamente a la idolatría. Entonces, como Dios es justo, cuando ellos comienzan a idolatrar los dioses de la tierra prometida, los cananeos, Dios hace que ellos sean esclavizados. Entonces, esta gente que cuando empezamos Josué, que estaban diciendo, todo el mundo tiene miedo, los reyes que están en la costa del Mediterráneo están temblando porque se secó el Jordán en la ciudad de Adán, lo que dijo Rahab, aquí todos estamos derrotados. Ya esta gente no les tiene miedo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si usted se acuerda del principio de Josué y lo último de Deuteronomio, ¿qué dijo el Señor? Yo iré delante de ustedes e infundiré terror en esas naciones. Pero como ellos ya están adorando a otros dioses, Dios quita eso. Y entonces ya estas naciones comienzan a ver a los israelitas, podemos ganarles. ¿Por qué nos vamos a dejar subyugar de ellos? Yo no le voy a cargar más agua. Filisteos a las armas, amalecitas a las armas, y todos estos pueblos comienzan a levantarse, y los israelitas terminan esclavizados por aquellos que debían haber expulsado de la tierra prometida. Ahora, esta esclavitud a veces es 8 años, pero también tenemos ciclos de 60 años, 80 años de esclavitud. Vamos a ver que en algunos momentos, ok, estaban subyugados, pagaban impuestos, como en el caso de Ahot, con el juez Ahot, pero también vamos a ver momentos con Gedeón donde no tenían ni qué comer. O sea, van a tener situaciones bien complicadas. Y el punto es, ¿quién está detrás de eso? El Señor. Dios dice, yo los estoy castigando. Es muy importante entender esto, porque es la primera parte del ciclo. Dios es justo. Dios es justo. Yo no puedo hablar solamente de un Dios de amor y no predicar que Dios es justo. Entonces aquí estamos viendo Dios justo, Dios castiga. Ahora, después de que están bien en el fondo, ¿qué hacen ellos? Claman. La palabra clamor en la escritura no es una oración de Señor, tú me lo das, yo me lo como cuando usted va a almorzar. No es una oración de gracias por el día que ya pasó y bendice la noche que llega. No. Clamor hace referencia a gente que se rasgó las vestiduras, seguramente se echaron ceniza encima, están postrados en el suelo llorando a moco tendido, sálvanos. A eso es lo que se refiere clamor, gente que se queda sin garganta allí gritando y suplicando a Dios que le ayude, que tenga misericordia. Después del clamor, lo que vemos es que Dios
es misericordioso y a pesar de que muchas veces les dice, ustedes están así por rebeldes, ¿qué hace? Levanta un juez. Levanta un hombre que va a liderar campaña militar. Ese juez no es, eso no es, no, no es una persona que se caracterice por su santidad. Es importante esto. Los jueces no son hombres que veamos como, bueno, mira, qué santo Sansón. ¿Leyó Sansón, hermano? ¿Le parece un ejemplo Sansón para algo? Yo quiero, hijo, que te comportes. ¿Por qué no eres como Sansón? No, yo no quiero que mi hijo sea como Sansón. ¿Sí? ¿Por qué no eres como Jefté? ¿Qué pasa con...? No, nadie le dice a su hijo que sea como Jefté. Entonces, los jueces no eran escogidos por la santidad que ellos tenían. Entonces vamos a ver una diferencia grande en la manera en que Dios llama a los profetas de la manera en que Dios llama a los jueces. Ahora, ¿eran escogidos porque eran muy hábiles en la batalla? Tampoco. Tenemos a Gedeón. Gedeón era un cobarde. Si usted leyó el relato, Gedeón era un hombre cobarde, que estaba escondido, entonces no llama a los más valientes. ¿Qué está haciendo Dios? Mostrando un punto importante para nosotros. Dios está llamando a lo vil menospreciado. O sea, Dios sigue con algo, un principio. Él no llama, ese es el más fuerte, llamémoslo, no, Él llama al que Él se le antoja llamar. Es importante comprender esto. Y luego de que el juez se levanta, Dios provee, porque usted se da cuenta que muchas veces no es ni por espada, sino Dios obrando milagrosamente, como conquistó Jericó, vemos liberación. Ahora, después de que había liberación y mientras el juez estaba con vida, usualmente el pueblo vivía como en obediencia. Pero luego de que moría el juez, ¿qué pasaba con el pueblo? Otra vez pecado de idolatría. Luego, ¿qué pasaba? Dios los permitía que los esclavizaran. ¿Qué hacían ellos después? Clamaban, luego otro juez, luego eran liberados. Mientras que el juez vivía, ¿qué sucedía? Ellos vivían en obediencia. Moría el juez, pecado, idolatría. Después del pecado, idolatría, ¿qué sucedía? Eran esclavizados, clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, el juez los liberaba. Mientras que el juez estaba vivo, vivían en obediencia, moría el juez, pecaban otra. Esos jueces. ¿Podemos ir? Esos jueces. Si usted entiende esto, usted ya captó jueces y tiene que leerlo en esta clave, en la clave de ciclos de desobediencia y derrota. Esto es lo que estamos viendo acá. Usted desobedece, ¡pum! Ahora, ¿qué más vemos acá? ¿Por qué decimos que Dios es fiel? Uno de los atributos más preciosos del Señor es la fidelidad. Es hermoso saber que Dios es fiel. Uno de los atributos más asustadores del Señor es que Dios es fiel. Eso es aterrador. Y alguien dice, no, Juan, ¿cómo se te ocurre? Qué bendición, y yo canto, tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad, y no se canse de cantar eso porque es una gran verdad bíblica. Pero esa verdad tiene que llenarle de esperanza y al mismo tiempo de un temor reverente. Porque cuando vemos que Dios es fiel, algunos dicen, si somos infieles, Dios sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y algunos piensan, ok, eso significa que yo puedo irme a adulterar, yo puedo hacer lo que se me antoje y Dios me salva, porque Él es fiel. No, lo que significa eso es que si tú te vas a adulterar y tú te vas a hacer lo que se te antoje, muy probablemente pierdas tu matrimonio, y si sigues así, te vas para el infierno, porque Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Fidelidad de Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Sí? Él les dijo, los voy a entrar a la tierra prometida porque se lo prometí ¿a quién? A Abraham, y los metió en la tierra prometida. Pero antes de meterlos, los llevó al desierto, al monte Sinaí, y les dijo, estas son las normas para ustedes vivir en la tierra prometida y conservar la posesión de la tierra prometida. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28? Aquí está. Por eso es que yo insisto tanto hermano, por favor, no se permita a usted mismo vivir bajo Deuteronomio 28. No permita que lo metan en la ley.
No permita que le digan, porque es que así usted diga, pero yo solo voy a concentrarme en los primeros versículos, con Dios no se puede jugar. Y si usted se mete a vivir y a reclamar las promesas de la ley, usted se va a someter también a las consecuencias de la ley. Algunas personas me dicen, pero es que ¿por qué tienes tanto con eso? Hermano, porque les amo en Cristo. Porque es que este Dios de jueces no ha cambiado. Esta gente vivió bajo la ley. ¿Está seguro que quiere vivir bajo eso? Esto es lo que está pasando. Por eso es tan terrible. No, pero es que a mí sí me gusta la promesa de Números, me gusta la promesa de que yo voy a ser cabeza, me gusta que donde yo ponga el pie lo reclamo. Sí, pero aquí les pasó, ellos entraron y pisaron y reclamaron, pero desobedecieron, los esclavizaron. Porque Dios es fiel. Ese es el punto. Tú no puedes pensar, Dios es fiel solo para bendecirme. Dios es fiel significa, Él cumple lo que promete. Y al mismo tiempo que prometió bendición, hay una mano levantada allá, también promete castigo. Ese es el punto fuerte de eso. Pastor, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a ese cambio de justicia. O sea, yo lo siento así en las lecturas. Dime. Porque en los primeros libros uno veía que hacían un sacrificio, o sea, ponían el cordero, Sí, y becerro hacían también. el traspaso. Y ahora que usted muestra esto, que realmente sí es, no solamente jueces, yo siento que uno sigue leyendo y sigue pasando eso, desobedecen las cosas, vuelve y gira. ¿En qué momento se hizo el cambio? O sea, sí Dios cambió de mentalidad. Para No. mí, hasta hoy yo siento que sí ha cambiado, porque antes mataban algo y después vamos a este ciclo y después volvemos al Cordero con el Señor Jesucristo. O sea, No es ¿qué tanto pasó ahí? ¿Qué no cambió? es que Dios haya cambiado de mentalidad, es que el pueblo desobedeció. Si tú vas a Pero el antes el libro, perdón era con un sacrificio y ahora mire, ahora sí los esclavizan, los claro, liberan, vuelve y pero toda la Biblia va a ser así. sí, pero ¿qué fue lo que sucedió? Si tú miras el libro de Jueces, tú no ves a ninguno de ellos ofreciendo un sacrificio. Por eso, ¿en qué Entonces, momento se perdió? Es la pregunta más a eso es bien. lo que nos va a explicar Jueces, pero no es que cambió la mentalidad de Dios, es decir, la ley estaba vigente. Pero ya no pide sacrificio, ya los castiga directamente. ¿Pero por qué? La pregunta es esa, ¿por ¿Por qué? qué? No es porque Dios cambia, sino porque la manera en que Dios perdona, yo no la uso. Es decir, yo no quiero saber nada de Jehová. A mí no me interesa lo O que sea, Jehová está ellos haciendo. dejaron de hacer sacrificios, Sí. fueron ellos los que decidieron Sí, eso. Y entonces ellos. el Señor cambió y les dio esta... No cambió, el punto es ese, Dios fue fiel. Eso es lo que tenemos que aprender de Jueces. Dios dijo, si ustedes me siguen, me sirven solo a mí, yo los bendigo. Pecaste, trae el sacrificio. Ahí está el sacerdote, yo voy a escoger un lugar donde va a morar mi presencia, van a armar la tienda de reunión, el tabernáculo, ustedes van allá, tienen los 7 festivales y yo soy con ustedes. Pero ellos entran y dicen, el Señor es muy cansón. Los dioses de los cananeos son más chéveres. Dios sigue allá, porque si tú lees, cuando lleguemos por ejemplo a Samuel, nos vamos a encontrar que el tabernáculo está en Silo. El arca la tienen ellos aquí todavía, pero ya no están sirviéndole al Señor, sino que desobedecieron la orden de Deuteronomio. ¿Cuál fue? No me vas a servir a mí como ellos le sirven a sus dioses, ni vas a adorar a sus dioses. Entonces ellos hicieron todo lo contrario. Por eso aquí destacamos mucho el pecado de la idolatría. Entonces son ellos los que abandonaron al Señor y por el contrario es que Dios es fiel. Entonces Dios dijo, ustedes me abandonan, yo los abandono. Ustedes le sirven a los ídolos, yo los castigo. No se acabó porque el sacrificio estuvo vigente, Cristo llega y está en el medio de la Pascua. O sea, eso no se acabó. Ellos dejan de hacerlo. Ese es el punto. Entonces es como hoy. Pensemos en un ejemplo de la iglesia hoy. Aquí, hermanos, si tiene pregunta, aquí. Pensemos en el día de hoy. Una persona que viene a la iglesia y sirvió al Señor por años y luego usted lo ve que está en el mundo. ¿Dios cambió? No, él se apartó del Señor y entonces tú dices, míralo, está terrible. Claro, Dios es fiel. Y mira, yo lo he visto que ha vuelto a la iglesia un par de veces y se vuelve a ir. Dios es fiel. Y Dios dijo que si alguien le conoce y lo abandona, se vuelve al mundo, ya no es sacrificio.
Entonces no es que Dios cambie, sino todo lo contrario, Dios es fiel. Por eso decía ahorita que es aterrador, porque si yo estoy en desobediencia, yo sé que tiene que pasar. Y al mismo tiempo es consolador y llenísimo de esperanza, porque si yo sigo haciendo lo que Él me manda, estoy tranquilo. Y el que dice, acércate a mí. Juan dice, primera de Juan, si tú pecas, tienes abogado en Cristo para con el Padre. El punto es que ya no me interesa el abogado. Entonces lo que pasó aquí fue esto. Entonces Él no cambió, ellos fueron los que dejaron de hacer lo bueno. Entonces, ese es el punto, no cambió nunca nada el Señor, sino ellos. No ofrecieron, no los hacían. Allá hay una mano levantada, aquí hay otra y después de eso vamos al break. Pastor, una pregunta. Por lo menos en Deuteronomio leímos que a Moisés, una de las ordenanzas que él dio cuando le habló al pueblo fue que la ley tenía que ser leída por cierto tiempo. Entonces, en Jueces leímos que ellos se olvidaron de Dios. Entonces, Sí. sería que ellos no siguieron las órdenes que Moisés les dejó, que tenían que leer, recordarle la Sí, ley al no lo pueblo. Entonces, Allá vamos. ahí vamos al uno capítulo ve de que los- ellos, la parte que dice que se olvidaron prácticamente Sí. de Dios. Sí, ese es el punto. De hecho, allá tiene otra mano levantada. El hecho de, para aquí, no se distraiga afuera, están en break los otros dos grupos. Me olvidé. Usted en en el Antiguo Testamento, usted frecuente más estar viendo a Dios hablando, tú me traicionaste. O sea, Dios habla como esposo. Dice, tú me traicionaste, tú te prostituiste, tú te fuiste detrás de tus amantes, porque es el pueblo el que abandona a Dios, no Dios el que abandona al pueblo. Y cuando el pueblo abandona, Dios es fiel. Pensémoslo en un matrimonio. Entonces hacemos votos, yo me caso con mi esposa, hacemos votos y el voto de ella es, voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Yo le digo, voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Yo le digo, prometo serte fiel hasta que, o sea, prometo serte fiel, nunca mirar a otra mujer, la única mujer para mí vas a ser tú, y ella me dice lo mismo a mí. Pero en 10 años yo me voy con otra mujer. Y entonces cuando yo quiero regresar, ella dice, no, yo ya no te recibo. Ella no cambió. El que cambió, ¿quién fue? Yo rompí el pacto que había hecho con ella. Entonces fue Israel el que rompió el pacto. Allá. Buenas noches. Lo que yo veo acá en Jueces es que la generación que venía murió Sí. y ahí empezó la nueva generación que se olvidó totalmente de Dios. Sí. O sea, entonces hasta ahí fue que llegaron los sacrificios, porque dice que se olvidó totalmente de Dios y empezaron a hacer todo lo malo. Permanecieron los Aún así, levitas. ellos en medio de eso, sin conocer de Dios, porque es lo que entiendo ahí, clamaban en los momentos en que estaban pasando momentos difíciles. Sí, el punto es, no es que no conocían de Dios, sino no lo conocían. Eso es difícil de explicar, pero es como tenían una relación con Dios que era religiosa, digamos, de caparazón, porque ellos sabían quién era Dios, porque clamaban, pero ellos no conocían al Señor realmente. Y es lo que vamos a ver cuando dije que puede una generación ser muy victoriosa y estar incubando la peor derrota. ¿Por qué? El mandato principal, ¿se acuerdan cuál es el capítulo principal para los israelitas? Deuteronomio capítulo 6. Sí. Háblale a tus hijos, enséñales en la mañana, en la noche, al levantarse, al acostarse, en el camino, en todo momento. Cítales, átatelos a las manos, cuélgalos en los postes, en la entrada de la ciudad. Ellos no lo hicieron. Entonces ellos fueron muy victoriosos, pero sus hijos no tenían relación con el Señor. Y es aterrador porque con mucha frecuencia en la historia del cristianismo se ha visto generaciones con mucho avivamiento espiritual, que avivamiento no tiene que ver con gente en el suelo, sino santidad. Generaciones de mucha santidad y la siguiente generación perversa. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es un llamado a atención, hermanos, los papás se concentran solo en ellos. Entonces puede que haya un papá, una mamá todo el tiempo en la iglesia, qué santidad, y su hijo descarriado. Por eso particularmente no estoy de acuerdo con que la gente esté todo el tiempo metida en la iglesia, porque a qué hora tienen familia. Yo tengo que velar porque mi hija, que es la siguiente generación, conozca a Dios. Si no, ahorita podemos decir, usted puede decir, bueno, esa congregación tiene sana palabra y venga en 30 años y los encuentra aquí haciendo breakdance en el púlpito. ¿Qué pasó?
no le hablamos, no le enseñamos, no les generamos una relación con el Señor. 7:50, vamos a break, hermanos. Ah, no, todavía no, ya nos devolvieron. Entonces, hoy ha sido de interrupciones para mí. Si logramos captar esto, hermanos, estamos captando jueces y vamos a comprender mucho más. ¿Por qué? Se escribe lo que pasó allí, pero no se le escribe a ellos. ¿A quién le va a escribir Samuel? A la generación que está bajo el rey. ¿Con qué propósito? Ok, ya no están bajo el Señor, ustedes pidieron un rey, ahora tienen que vivir en obediencia a Dios, porque si no hay en obediencia a Dios, miren lo que hizo Dios con la generación de la tierra prometida. Sí, o sea, es como un espejo. Y para la iglesia es como Corintios, que dice, 1 Corintios 10, ¿se acuerdan que lo vimos en cuando estudiamos importancia del Antiguo Testamento? Todo lo que le pasó a ellos sirvió como ejemplo para que ustedes no codicien lo que ellos codiciaron, no hagan lo que ellos hicieron, no vivan como ellos vivieron, porque todos ellos murieron en el desierto. Entonces lo que está haciendo aquí el Señor es hablándole a aquellos que están comenzando a vivir bajo una situación diferente. Hay un rey, hay unas normas, vivan en obediencia y entonces yo los prospero, porque cuando Saúl va a ser levantado como rey, Dios va a comenzar a dar victorias y con David usted va a ver el reino que se va expandiendo y con Salomón un reino consolidado, pero después de Salomón vamos a ver lo mismo. De hecho, Salomón comienza a desviarse completamente. Entonces, es para ellos. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Cuidado, hermanos. Cuidado, porque Dios es fiel. ¿Ahora sí? Ok, pueden ir a...
hermanos, por favor, atención acá. Usted puede terminar su merienda ahí tranquilo, pero atención acá, ya en silencio, por favor. El capítulo 2 del libro de Jueces, ya vamos a meternos entonces en la vista panorámica. Ya entendimos cuál es el propósito: ciclos de incredulidad y derrota, ciclos de incredulidad y derrota. Bajo esa perspectiva entendemos el libro de los Jueces. Ahora, nos dice el capítulo 2 en el versículo 1, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim. Acuérdense que Gilgal era donde tenían su campamento base, donde estaba el tabernáculo, donde habían puesto todo para de ahí moverse a todos los otros lugares. Y le dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Dos cosas importantes aquí. Por un lado, nos vamos a dar cuenta, especialmente el libro de Jueces, es un libro donde se nos permite ver que la gente del Antiguo Testamento tuvo un conocimiento de Cristo, de este Cristo preencarnado, mucho mayor del que pensamos. A veces pensamos que ni idea, pero aquí estamos hablando, subió de Gilgal a Boquim. No tenemos ubicado exactamente Boquim, pero todos los eruditos coinciden en que de Gilgal a Boquim hay aproximadamente 100 kilómetros, y 100 kilómetros a pie es bastante. Van subiendo, o sea, se supone que están de un valle y se van metiendo hacia zonas más elevadas, montaña, y todo ese tiempo el ángel de Jehová va caminando con ellos. Entonces ellos tenían un conocimiento de Cristo mayor al que a veces nosotros nos imaginamos. Ahora, el capítulo 2 en esta parte nos deja ver lo que ahorita estábamos hablando. Dice el Señor: yo dije que no rompo mi pacto, ustedes debían cumplir con su parte y ustedes desobedecieron. Entonces aquí está el pero: ustedes son los que incumplen. Entonces ya no expulsaré a los pueblos, y serán espinas clavadas, tentación constante para ustedes. Entonces vemos que ¿qué tenemos acá? Fidelidad. Dios es fiel y les va y se presenta a Cristo para decirles: ustedes no cumplieron. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos, que es lo que significa boquín, llanto. Se llamó a ese lugar llanto porque todo el pueblo comenzó a llorar, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Entonces vea que hubo un sacrificio. Versículo 6 nos muestra la muerte de Josué. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Versículo 7. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron José y los líderes que lo sobrevivieron. Eso que nos deja ver que el versículo 1, 2, 3 y 4 cronológicamente son posteriores al versículo 6. ¿Sí se dan cuenta? Porque primero nos está hablando de la fidelidad del pueblo, pero ya nos habló acerca de la infidelidad del pueblo. Entonces es importante esto para Jueces. Los israelitas, mientras que Josué y los ancianos que estaban con Josué estaban vivos, el pueblo vivió en obediencia. Aquellos, dice aquí, que habían visto las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Cuando se habla de los ancianos aquí, está refiriéndose especialmente a los que tenían entre 50 y 59 años, que eran los mayores, los que habían salido entre 11 años, 19 años de Egipto, habían visto todo lo que Dios había hecho. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Bueno, se nos dice dónde lo entierran. Y comienza el versículo 10 a mostrarnos un gran fracaso, que ya lo hablamos, entonces solo es para señalar. Después de que murieron todos los de esa generación, creció o se levantó otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Tremendo. Porque esta gran generación de Josué, una generación de conquista, una generación de obediencia, una generación que vio maravillas en el desierto, vio maravillas cuando cruzaron el mar,
vio todo esto, vio el maná, vio la columna, vio todo lo que Dios hizo, no cumplió con el mandato más importante. Debo asegurarme que mi descendencia también siga adorando al Señor. Ellos se conformaron, bueno, ellos saben que Jehová es Jehová. Y sabemos que le hablaron de Dios porque esta gente clama a Dios, pero no desarrollaron en sus hijos relación con el Señor. Y eso es un llamado muy importante para todos nosotros, los que tenemos hijos. Allá hay una pregunta, porque si nosotros no nos esforzamos en que nuestros hijos tengan una relación, hermanos, y aquí quiero ser muy puntual, no es lo mismo que mi hija sepa que Cristo existe a que tenga una relación con Cristo. No es lo mismo que mi hija sepa que Cristo fue a la cruz, a que ella mire a la cruz y vea su pecado y vea a su Redentor allí. No es lo mismo que mi hija sepa que si peca debe orar, a que mi hija ore. No que rece, sino que ore y tenga una relación personal con Cristo. Los niños no deben ser, eso lo estudiamos en el seminario que tuvimos de disciplina la semana pasada, levantados en reglas, sino en el Evangelio. El Evangelio tiene normas, pero ellos no deben ser criados para obedecer normas simplemente, sino en una relación con Cristo. Ay, hermano. Quiero acudir a usted, he tenido esta inquietud. Los patriarcas, la longevidad era bien grande, 940 años, 780 años. Sí. El caso de Noé, sí, y muchos otros. Sí. Entonces yo noto cómo ya a partir de que vamos estudiando la palabra, y ya siga bajando y siendo que ya 115, 120 años y no sé, no quiero acudir a su respuesta porque no la he. Ok, la respuesta está en dos pasajes puntuales. Uno, bueno, en tres podríamos decir. Uno en Génesis, 2, si pecas mueres. Entonces Adán estaba presupuestado para vivir por siempre y murió. 900 años comparado con la eternidad es nada, pero vivía bastante. Antes del diluvio, acuérdense que había la capa de agua, lo que se conoce hoy, un paralelo por eso es la capa de ozono. El sol no pegaba tan fuerte y la vida era mucho más sana, pero con el diluvio Dios establece que la vida del hombre no va a pasar de 120 años. Entonces hay un decreto allí que comienza a cumplirse y luego se dice que llegamos a los 100 años si las fuerzas 80, perdón, si las fuerzas nos van a acompañar, es decir, Dios ya establece que la vida va a ser mucho más corta. Al mismo tiempo es misericordia, porque este no es nuestro lugar, es decir, Dios nos deja en una tierra que produce cardos y espinas, pero no para siempre, es misericordia. Bueno, seguimos. Entonces, esta generación crece y no conoce, no tiene relación con el Señor. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y aquí se nos declara con toda claridad, sirvieron a quienes, a las imágenes de Baal, el ciclo. No es que pecaron, que es que fornicaron, que es que mintieron, no. Lo primero que la Biblia declara en el libro de Jueces es que hicieron idolatría. Se volvieron idólatras, sirvieron a las imágenes de Baal. Entonces eso es terrible. Abandonaron al Señor, que fue lo que ya estudiamos, Dios de sus antepasados quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses. ¿Cuáles? Los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor, ¿qué cosa? Ardiera de enojo, no es cualquier enojo, contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a sus enemigos, a los que tenían alrededor, y ya no podían vencerlos. Entonces, este es el resumen de todo el libro. Lo explicamos en el ciclo y aquí estamos viendo el resumen de todo el libro. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué les pasó lo que les pasó? Esta es la razón. Desobedecieron al Señor, abandonaron al Señor, se fueron a adorar a los dioses paganos y entonces Dios ardió en enojo contra ellos como lo anunció, porque lo que vemos acá otra vez es que Dios es fiel, Dios es justo. Entonces nos sigue narrando aquí el capítulo 2. Cada vez que los israelitas salían a batalla, mira eso tan tremendo, este cambio que vemos aquí en la escritura.
cada vez que ellos salían a batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. ¿Usted se acuerda, Josué, qué fue lo que sucedió? El Señor iba delante de ellos lo tenían, como se diría aquí en la costa, de papaya. Cayeron los muros, entran, que no tienen ningún problema. Ahora ellos van a pelear y resulta que ahora Dios está del otro lado. Y por eso me gusta mucho insistir en algo. Hay un pasaje muy bonito, si Dios conmigo, pero yo trato de enseñar muchas veces, y si Dios contra mí, ¿quién conmigo? Sí, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero, ¿y si Dios está contra mí? ¿Quién conmigo? O sea, no hay nada que hacer. O sea, es una cosa tremenda, porque Dios de amigo, wow, pero Dios como tu enemigo, ¿quién? Y eso es lo que les pasó a ellos. Dios dejó de ser su Dios y comienza a ser, ahora yo peleo contra ti. Tremendo. E hizo que sus enemigos los derrotaran. Es importante el verbo, hizo, o sea, no fue que, bueno, los dejo a ver cómo les va, sino que Dios se encargó, o sea, así como hizo que los de Jericó no pudieran hacer nada, así mismo hizo Dios. Hermanos, podemos subir los aires, yo creo que a 21 veo varias gente así. Unos días de calor, unos días de frío. Bueno, que sus enemigos los derrotaran. Ahora, palabra clave, frase clave. Tal como él que había hecho, tal como Dios lo había advertido. Entonces, fíjense, hermano, que toda la introducción de Jueces nos explica Jueces. Ya lo otro son solamente las historias de cómo se vivió eso, pero aquí es muy claro, tal como él había advertido. ¿Dónde lo advirtió? En el desierto. Lo advirtió cuando les dio la ley y lo volvió a advertir cuando los estaba metiendo en la tierra prometida. Y entonces, ¿qué sucedió? El pueblo estaba muy angustiado. Claro, si ya sales a batalla y te das cuenta, mira, salimos 1000 contra 10 y nos ganan. Se cumple el Deuteronomio. Te perseguirá uno solo de ellos, hará correr a 1000 de ustedes. Entonces, todo lo que Deuteronomio dijo se cumple también. Ahora, al mismo tiempo, vemos la misericordia de Dios. Acuérdense que la Biblia no tenía capítulos ni versículos, entonces el pueblo estaba muy angustiado, entonces el Señor levantó jueces. Es la manera en que tú debes leer esto. El pueblo estaba muy angustiado y entonces el Señor levantó jueces. ¿Para qué? Para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. La palabra que vemos aquí en hebreo, rescatar, es perfectamente equiparable con la palabra redimir. Dios los redime allí de la mano de sus agresores, igual que los rescató de Egipto, ahora los está rescatando de sus agresores. Pero es tremendo porque estos agresores debían haber muerto ya y ellos no les quisieron matar, entonces ahí está. Sin embargo, verso 17, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó. Comienza el Señor a hablar muy fuerte, aparece este término nuevamente, comienza a aparecer. Dios ve la idolatría como prostitución, rindiendo culto a otros dioses. Qué pronto, mira la palabra, qué pronto. Y por eso hablábamos de que nieto de Moisés en tremenda idolatría con la tribu de Dan. Nieto de Moisés. Qué pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Ahora, si uno no ha leído Pentateuco, uno puede pensar que cuando está hablando de esto se imagina una gente muy obediente, pero en comparación con los de la generación de jueces, los del desierto eran, mejor dicho, ángeles. Eso es lo que está mostrando acá. O sea, si tú no has leído Pentateuco, tú te imaginas que allá todos eran, y estudiamos incluso a Abraham y lo vimos mintiendo, pero al lado de la gente de jueces, los del desierto que decían este maná, mejor dicho, esos eran los ejemplos a seguir. O sea, esa era lo que está usando aquí es para mostrar lo perversos que eran estos hombres de jueces. ¿Sí lo vemos, hermanos? Ok. El ciclo. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento.
Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Hay una cosa tremenda de esto, porque como iglesia tenemos que aprender, y es que si nos acostumbramos a pecar, no nos vamos haciendo más santos con el pecado, sino que por el contrario, es una espiral descendente. O sea, cada vez somos más malos, más malos. Eso es, Santiago nos va a dejar ver eso como el proceso del pecado. Se va incubando, se va dando a luz, se va gestando, perdón, y luego se va a luz. Es algo similar, entonces, voy a tocar un caso así, muy terrenal. Los grandes delincuentes no empezaron con grandes fechorías. ¿Con qué empiezan? Usted escucha, no, que Capo mató a miles y hizo. No empezaron con eso, empezaron con robarse algo de la tienda, un pan de la tienda. No pasó nada. Entonces ya mañana me robo la gaseosa también y no pasó nada. Mañana miro a ver si puedo meter la mano en la caja y no pasó nada. Me cogieron y a la semana me soltaron. Entonces ya mañana voy, ya no a una cafetería, sino a una tienda y voy subiendo. Lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado va endureciendo el corazón del hombre. El pecado te va endureciendo y por eso es tan terrible rechazar la santidad. Cuando tú no añoras la santidad y te parece fastidioso que te hablen de santidad, peligro. El corazón se te va endureciendo y te acostumbras a pecar. Y cada vez estás más hundido, pero a ti te parece que no. A ti te parece que no, ya no, yo no soy tan malo. Entonces es como la persona que se va de la iglesia. ¿Usted ha hablado con algunas personas que se va de la iglesia? Pero usted le dice, hermano, pero mire, ¿usted por qué? No, pero yo estoy bien con el Señor, me fui a la iglesia, pero de Cristo no. De Cristo no, yo oro, yo en mi casa leo la palabra y yo estoy bien, ¿no? ¿Qué te pasa? Al mes, hermano, que, bueno, pues no oro lo mismo, pero yo estoy bien. Cristo es el Señor. Eso, después tú lo encuentras saliendo por ahí, ahí sí, ese sí saliendo de algún sitio que no es, lo ves tomado, lo ves. No, pero yo no me emborraché, estuve ahí, pero no Cristo. Después lo ves de Rey Momo nuevamente. Ese es el proceso. Pues, todo adulterio comenzó con un pensamiento. Un pensamiento, eso no es, no voy a meterme. Bueno, después ya miro, después ya me acerco, un roce de manos, hermano. Después, ay, no sé, yo salí, pasé por ahí y tú terminé ese motel. Lo que hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan de Aarón? Es lo mismo, es lo que nos está diciendo acá. Todo tiene un proceso. Y si usted no ve el pecado como un enemigo, le va a pasar esto. Bueno, sigamos con Jueces. Ya vimos los ciclos, entramos con Débora y Barak. Voy a pasar rápido porque ya entendimos lo importante. Entonces vamos a ir nombrando. Si tiene alguna pregunta, levanta, hermano, la mano. Débora y Barak, no voy a tocar todos los jueces, sino los más representativos. Después vamos a mirar una tabla donde están todos, pero si se da cuenta, Débora no es el primer juez de Israel, sino vamos tocando, ni siquiera lo estoy tocando en orden cronológico, sino en el orden que están en la escritura. Débora y Barak, y los ponemos como juntos, recordando algo importante. Débora es juez de Israel, pero tenemos que entender el contexto, porque hoy se usa mucho a Débora como caballito de batalla para justificar el feminismo y para justificar el hecho de que no, el hombre ya no es la cabeza, porque Débora, bueno, tiene que recordar dos cosas. Primero, Débora era profetisa, sí, la mujer puede profetizar. Segundo, Débora recibe de parte de Dios una palabra para que Barak vaya y se levante como juez y libere al pueblo. Y la respuesta de Barak es, yo no voy si no vas tú. Es decir, Débora representa no a una mujer que quiere usurpar el liderazgo del hombre en su casa, el liderazgo del hombre en la iglesia, el liderazgo del hombre en los asuntos, sino es una mujer que tiene al lado un hombre
que no asume su responsabilidad. Débora sería hoy una madre cabeza de familia porque el esposo se fue. Es un irresponsable, es un vago, no quiere trabajar, entonces a esta mujer le toca asumir. Pero Débora no es una mujer que yo soy la que mando, no, ella es clara la escritura al decir que Dios le dice, dile a Barak. Y luego de que él dice eso, ok, entonces como decidiste esto, o sea, tú rechazaste el llamado del Señor, ahora la victoria va a quedar en cabeza de una mujer, pero no era el plan de Dios. Es decir, Débora lo que muestra es mujeres que sufren por hombres que no asumen lo que tienen que hacer. Es bien importante eso porque hoy se promueve mucho Débora. Yo soy como Débora, hay que ser como Débora, que parecen ya pero devoradoras. Entonces, no es lo que Dios mandó allí. Débora es víctima. Débora no es usurpadora, es víctima. Gedeón, otro juez importante. Usted conoce la historia, muy bonito como Dios llama a Gedeón, el Señor está contigo, guerrero esforzado y valiente. Y a veces leemos eso y nos imaginamos que Gedeón realmente es un hombre valiente, pero si vamos al capítulo 6 podemos notar algún detalle. Estaban oprimidos por los madianitas, los israelitas estaban escondidos en los montes, cuevas, lugares fortificados, o sea, tremendo, esta gente estaba viviendo como roedores. Después de que conquistaban la tierra, ahora estaban como roedores debajo de las cuevas, en los escondites. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían los sacadores de Madián y esta gente estaba pasando literalmente hambre, dice acá. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin con qué comer. O sea, estaban pasando hambre. Aquella generación que Dios le dijo, vas para la tierra donde abundan la leche y la miel, ahora estaban aguantando hambre por su desobediencia. Claman y entonces el Señor se le presenta, dice, bueno, primero, el versículo 7, Dios envía un profeta y dice, esto dice el Señor, yo los saqué de la esclavitud de Egipto, los rescaté, de los que los oprimían, expulsé a sus enemigos y les dije, yo soy el Señor su Dios, no deben rendir culto a otros dioses, pero no me hiciste caso. O sea, lo primero es, ustedes están así porque se lo merecen, se lo buscaron. Y luego el versículo 11, en misericordia, nuevamente ¿quién aparece? El ángel del Señor. Vino el Señor Jesucristo, vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, y Gedeón estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Esto muestra lo tremendo de la desesperación y lo cobarde de Gedeón, porque habían dos lugares importantes para toda familia israelita, el lagar y se me olvidó el nombre, la era como tal. Entonces, en la era se trillaba el trigo, la era usualmente estaba en lugares elevados. Vamos a tratar de explicar esto, que es un detalle importante. Entonces, usted sabe que yo no soy muy bueno para dibujar, pero usted está entendiendo, ¿cierto? Entonces eso es un monte y aquí es un valle, aquí es la cima del monte. La era usualmente debía estar en la parte alta de los montes. ¿Por qué? Porque la era era el lugar donde el grano se limpiaba. Entonces ellos aventaban literalmente el grano al aire y esperaban que la corriente de aire que iba pasando por la parte alta se llevara la pajilla, se llevara el sucio del grano. Entonces se limpiaba el grano de esa manera. Por el contrario, el lagar era en la parte más baja. Ellos hacían ahí, la uva se ponían todas las uvas aquí y se paraban ellos y las pisaban. Estaban pisándolas acá. Entonces las eras usualmente estaban en lugares por debajo para que el viento no ensuciara el jugo como tal, el zumo de la vid. Pero si usted mira el relato, Gedeón estaba trillando trigo ¿en dónde? Aquí. Entonces, lo que estaba quedando era terrible porque se estaban comiendo trigo sucio con pajilla, o sea, cada vez que comían un pan salía sucio.
fermentado porque era el lagar donde estaban metidos ellos y lo hacía para esconderse que los madianitas no lo vieran. Al mismo tiempo, si después tenían uvas, esa uva también, ese vino iba a quedar sucio también. Y estaba aquí, dice el relato, para que los madianitas que estaban viendo de lejos, si veían a un israelita montado en la cima de un monte, tienen trigo, iban y se lo quitaban. Entonces Gedeón no es un hombre valiente. Entonces eso para que nos ayude a entender. Pero el Señor le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Es bonito porque no es valiente, no es guerrero, pero Dios le dice, el Señor está contigo. Escoge a un hombre bien cobarde, que es este hombre llamado Gedeón. Ahora, Gedeón nos enseña varias cosas y volvemos a lo mismo. Dios llama al que Él quiere llamar, lo vil, menospreciado, llama al menos indicado. Y volvemos a ver un milagro grande, porque con Gedeón vemos que él va al campamento madianita y vemos como Gedeón está muy asustado y dice que es un ejército gigantesco el de Gedeón. Y la estrategia del Señor, ¿cuál fue? Bueno, vas a ir con 300 hombres contra todo ese gran campamento sin espadas. Lo único que vas a llevar es que un cántaro con una antorcha por dentro y una trompeta, un cuerno de carnero en la otra mano, y vas a dividir en 3 grupos, y cuando yo te diga, tú gritas por el Señor y por Gedeón, tocas el cuerno de carnero, rompes el cántaro y gritas y corres. Y la gente comenzó a matarse unos a otros. Entonces es otro milagro que vemos acá. Ahora, Gedeón nos ilustra algo importante, porque luego de que Gedeón tiene todas estas victorias que no necesitamos estudiar, usted ya las leyó en su casa, viene una situación, 8:25, capítulo 8, verso 25. Vemos el mismo ciclo, después de que muere Gedeón, dice acá, cuando él triunfa, la gente le ofrece que los gobierne y que sus hijos, pero dice, no, yo no voy a hacer eso, pero denme que un arete de oro, lo que hayan recogido el botín, y hicieron un efod. Usted ya se acuerda que es un efod, ¿se acuerda? La parte al frente del sacerdote, hacen un efod de oro, y dice aquí que Gedeón hizo el efod sagrado con el oro, lo puso en Ofra, su pueblo natal, pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto al efod. Miren el nivel de degradación en que estaban ellos. Ahora adoraban el efod. O sea, decía Martín Lutero, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Hermano, su corazón es capaz de idolatrar lo que sea con tal de no adorar a Dios. Usted tiene que entender eso. Su corazón es capaz de hacer un ídolo de cualquier cosa. Usted se pone a estudiar lo que adoran muchas religiones y se asombra. Se asombra realmente. Por ejemplo, uno ver en la India gente muriéndose de hambre y adorando las vacas. Tanta carne que el corazón humano es capaz de cualquier cosa. El cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Miremos acá, versículo 33. En cuanto murió Gedeón, los israelitas, dice aquí la palabra, se prostituyeron a rendir culto a las imágenes de ¿qué? Y al hacer a Baal Berit su dios. Baal es una palabra que significa señor como tal, es decir, por eso se utiliza como dioses. Usted ve los Baales, son dioses paganos. Berit es en hebreo pacto. Había una deidad pagana que se llamaba Baal Berit, el señor de los pactos. La manera de adorar al señor de los pactos era, se acercaban a él, a esta deidad, y le ofrecían favores, le ofrecían o comida o dinero, como fuese, a cambio de que Baal Berit les cumpliese lo que ellos querían. ¿Les suena familiar? Se está adorando a Baal Berit muchas veces. O en el mejor de los casos, se está adorando a Dios como esta gente adoraba a Baal Berit. Es muy importante entender este pasaje de Jueces, muy importante, porque no es bíblico llevar pactos al Señor. Es una manera de decirle, Señor, te voy a sobornar. Yo te doy para que tú me hagas. Lo que Dios establece es la ofrenda. De lo que yo te doy, tú me das. Pero es al revés. Es decir, yo te di 1,000 pesos, ofréndame. Pero Él ya me dio, entonces voy de gratitud.
Lo otro, que es lo que pasaba con Baal Berit, era, vamos a poner un contexto acá, mira, estoy enfermo, aquí hay 100,000 pesos. Mira, tengo un problema en mi casa, aquí hay 50,000. Mira, mi hijo está en drogas. ¿Qué droga? Heroína. 1,000,000. No. Eso es lo que hacían ellos y es lo que a veces se está haciendo en la época actual. Entonces, mucho cuidado porque podemos estar repitiendo el modelo. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Bueno, eso es Gedeón, muy importante para la iglesia el día de hoy. Capítulo 9 nos habla de el Señor teniendo un espíritu de conflicto. Vamos a revisar. Aquí tenemos Abimelech. Se levanta Abimelech y va a matar a todos sus medio hermanos que eran hijos precisamente de Gedeón, como tal. Ese Abimelech era hijo de una concubina que era prostituta. Y bueno, entonces el pueblo se rebela, matan a toda esta gente y lo que es importante para nosotros es mostrar que la manera en que Dios juzgó aquí fue no tanto con otro pueblo, sino generando conflicto entre ellos. Dice, Dios envió, y esto a veces genera controversia, pero es lo que dice acá, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. ¿Por qué es importante para nosotros entender esto? Porque más adelante también lo veremos, aún los demonios están al servicio de Jehová. Aún los demonios están al servicio de Dios y por eso es que la iglesia debe vivir tranquila. ¿En qué sentido? Que no puede hacer Satanás nada que Dios no le permita hacer. Ese es un espíritu de pelea, es un espíritu de conflicto, es un espíritu que Dios envía para ponerlos en contra. Ahora, cuando hablamos espíritu de conflicto, la NTV no lo traduce mejor, un espíritu que generó conflicto. ¿Qué significa eso? Que no es que haya un espíritu como tal, espíritu de adulterio, un espíritu de homosexualismo, sino que un espíritu que actúa promoviendo eso. Son dos cosas diferentes. Es decir, la orden es, vas a hacer que peleen los de ciudadanos de esta ciudad, Siquem, con Abimelech. Entonces hay que entender que eso es lo que está pasando. Después vamos a ver al Señor mandando un espíritu mentiroso. Sería un espíritu de mentira en la boca de los profetas. Entonces, vemos constantemente que Dios utiliza espíritus para intervenir allí. Entonces, bueno, pelean, usted ya vio el resultado, entonces terminan como enemigos y se cumple la voluntad del Señor. Jefté es un personaje. Vamos a entrar un poquito aquí, capítulo 11, dentro de estos jueces. Dice que Jefté era un guerrero de la región de Galad, hijo de Galad, pero su madre prostituta. Entonces, bueno, sus hermanos le dicen, te vas de aquí, tú no tienes parte con nosotros en la herencia que dejó nuestro papá. Pero luego de que él se va hacia la tierra de Tob, dice que formó una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. O sea, Jefté montó una suerte de Bakrim, una banda criminal, para ponerlo en un término actual. Eso fue lo que hizo Jefté. Montó una banda de saqueadores, era gente rebelde, y no solo rebelde, sino de acuerdo al texto, rebelde y despreciable. O sea, era gente bien mala. Por ese entonces Dios levanta a los amonitas y comienzan a atacar a Israel, y entonces cuando se ven angustiados, claman a Dios, pero mandan a buscar a Jefté. Es decir, lo habían expulsado y ahora Jefté ven. Ahora, ¿por qué lo llaman? Porque los están atacando saqueadores. Entonces, si viene uno malo, me traigo uno más malo. Es lo que están haciendo acá ellos. Es el pensamiento, es lo que quiero mostrarles, lo que la Escritura está revelando acá. Se vinieron saqueadores, bueno, yo tengo uno que es peor, espérate ahí, vamos a llamar a este. Yo tengo uno que está en tal pandilla, yo conozco a aquel, yo no soy así, pero yo conozco gente. Entonces, es más o menos esto. Es más o menos esto lo que está pasando aquí. Y a veces uno escucha gente que se ve supuestamente correcta y dice, no, yo soy así, pero yo tengo un primo que él no es tan correcto. Entonces, déjame quieto. Bueno, ellos hicieron eso.
ellos hicieron eso y mandan a llamar a Jefté y le dicen, ven y sálvanos y sé nuestro comandante. Y entonces Jefté les responde, y bueno, ¿no son ustedes los mismos que me odiaban? ¿No son los que me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme cuando están en apuros? La respuesta de ellos es muy sincera, porque te necesitamos, o sea, no hay otra cosa, no te queremos a ti, pero te necesitamos a ti. Esto es muy fuerte porque esta gente está representando a personas que se acercan a Cristo únicamente porque necesitan un favor ahora. No, pero tú no me quieres en tu vida, ¿por qué ahora? Porque estoy enfermo. No, tú nunca oras. Y ahora estás orando, ¿por qué? Sí, porque quebró la empresa. O sea, te necesito, no te quiero, no quiero estar contigo, pero tengo un chicharrón. Y mire, si usted ha predicado en su familia, usted puede saber que la familia los rechaza, los que no son creyentes los rechazan, no quieren saber, pero están enfermos y ¿a quién llaman? Primo, ¿usted todavía está en la iglesia? Sí, primo, ore. Mire, es que el tío está enfermo, primo. Es que, ahora, ahí sí. Pero no es que qué bobada estar en la iglesia. Ore. Ore. Entonces, bueno, tremendo. Uno ve, uno piensa que eso es allá, pero eso se sigue repitiendo, se sigue dando. Y bueno, Jefté aprovecha la ocasión, a ver si entiendo bien, si voy con ustedes y el Señor me da la victoria, de veras me harán gobernante y dice el Señor es nuestro testigo, haré lo que ustedes digan. Y bueno, tenemos el punto tremendo, el Señor le da la victoria, pero Jefté hace un voto necio. Ahora, el voto de Jefté es, bueno, si el Señor me da la victoria, la primera persona que salga de mi casa a recibirme, yo la ofrezco como holocausto. Mira la mentalidad de Jefté. O sea, ¿tú sabes qué está diciendo? Yo voy y peleo y si el Señor me da la victoria, al primero que me salga de la casa al lugar, lo quemo. Le meto candela. Es lo que está diciendo Jefté. Usted ya estudió conmigo Levítico, eso es un holocausto. Mira, ¿cuál fue la prohibición? No me vas a adorar a mí, ni se te ocurra. Y lo primero que hace Jefté es esto. ¿Por qué? Porque Jefté ha adquirido la mentalidad de los cananeos. Y ellos adoraban a sus dioses ofreciendo sacrificios humanos. Eso es lo que está pasando acá. Ahora, lo más tremendo es que, bueno, él va, tiene su victoria como tal, pero llegamos aquí al capítulo 11, versículo 31, y entonces él va, hace el voto, si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada, lo ofreceré como holocausto. Así que Jefté va, dirige al ejército, Dios lo derrota, no por el voto, sino por la misericordia con el pueblo. Es importante entender esto. Y cuando Jefté vuelve a su casa en Mizpa, ¿quién salió? Su hija. No solo su hija, su única hija. Ella era su única hija, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia y dijo, hija mía, me has destruido por completo, pues he hecho un voto y no puedo dejar de cumplirlo. Hija, me toca matarte. Qué cosa loca. Qué cosa tan terrible. Y Jefté representa, bueno, no sabemos quién es más necio, Jefté por haber hecho el voto, la hija por permitir que cumplieran el voto, el resto del pueblo por... O sea, no hubo uno que dijera, a Dios no le agrada eso. Entonces no me metí, tengo que cumplir. Es una cosa absurda lo que está pasando. Ahora, seguramente Jefté no pensaba en que iba a salir la hija. Tal vez pensaba que iba a salir cualquier otro, la suegra. No sé, es una nueva teoría. Pero siempre sale mi suegra ahí, Señor, te la ofrezco. Ay, hermanos. Ay, hermanos. Acuérdense que, como dicen por ahí, nuera fuiste, suegra serás. Así que, bueno, finalmente sale la hija y Jefté mata a su hija. Dice que la dejó salir por 2 meses. A lamentarse porque nunca iba a tener hijos, era una desgracia no cumplir con el plan de casar, tener hijos.
Y volvió a su casa y su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Una cosa absurda es lo que estamos viendo acá. El voto necio de Jefté. La palabra dice, si has hecho un voto necio, apresúrate y corre delante del Señor y pide perdón y arrepiéntete. Pero este hombre va y no, yo ya lo hice. Y a veces hay personas que hacen lo mismo. Entonces, mira, es que yo, y bueno, y no siempre hacia el Señor, sino, mira, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a tal lado? Yo ya di mi palabra y la palabra dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Todo lo demás, pero en el maligno me toca irme para la discoteca. No, hermano, arrepiéntase, ¿no? Pero yo ya dije y es terrible. Yo soy el cristiano de la empresa. Yo ya dije que iba, me toca ir, no quiero, pero me toca ir, ya compré el vestido. Entonces, ahí sí, que tú sí seas así. Muy bien, bueno, cosas que pasan, ¿no? Luego tenemos aquí en nuestro estudio Sansón. No sé si alcance, no creo, no alcanzamos a ver a Sansón. Sansón es muy largo. 48. ¿Ya los que tenían que hablar con William hablaron? Sí, entonces bueno, entonces metámonos con Sansón. Capítulo 14 de Sansón, de Jueces. A ver si logramos. Sansón es un personaje. Como diría alguien, el personaje. Ok. Capítulo 14 de Jueces. Entonces tenemos aquí lo que está sucediendo. Tenemos otra pareja estéril, otra pareja que ya es anciano, avanzados en edad, y Dios es especialista en esto, le encanta usar esto que dicen, ya no hay nada, a Dios le fascina. Y bueno, el pueblo está oprimido por los filisteos, en este momento son los filisteos los que lo están oprimiendo. Dios escucha el clamor, otra vez viene el ángel del Señor que viene a Manoa. Primero vino a su esposa, no conocemos el nombre de su esposa, y le anunció que nacería un bebé. Ese iba a liberar al pueblo de la esclavitud. Muy fuerte, porque en otros momentos, ¿qué sucedió? Dios escuchaba el clamor y levantaba ya, bueno, ahí está Gedeón, pero en este caso dice, escuchó el clamor del pueblo y Dios va a tomar el trabajo de engendrar el bebé, criar el niño y luego sí lo libera. O sea, todavía no te voy a quitar el yugo. O sea, vamos descendiendo. O sea, Dios ya no los libera así de rápido. Estás escuchando el clamor, está actuando, pero vas a seguir oprimido por varios años. Vas a seguir en la situación por bastante tiempo, no te saco ya. Es lo que está pasando acá. Les da las instrucciones, tiene que ser nazareo, y se habla aquí que entonces no se le puede cortar nunca el cabello como tal. Es el ángel del Señor, lo volvemos a ver aquí comiendo con ellos y luego sube en medio del holocausto. Y bueno, ellos piensan, Manoa piensa que el Señor los va a matar, pero dice, bueno, no va a ser porque si no, no hubiera recibido la ofrenda. Sansón es un personaje que tenemos que verlo con mucho cuidado, como con pinzas, porque algunos comienzan a pensar que Dios estaba de acuerdo con el pecado de Sansón. Y lo que tenemos que ver es lo que dice la teología en otros pasajes, y es que Dios usa aún el pecado del pueblo para cumplir sus propósitos. Pero no es que Dios esté aprobando la conducta de Sansón, porque lo primero que él hace es querer casarse con una muchacha filistea. Esto es pecado. Dios les dijo, no se pueden unir con las mujeres de esa tierra. Y sin embargo, él se empecina con esto, le dice a sus padres, pero sus padres se oponen. Sin embargo, al final ceden y arreglan el matrimonio. Y entonces comienza, Dios en medio de eso actúa y tiene una oportunidad para matar filisteos, porque bueno, tenemos el acertijo de que es más del que come salió comida y del fuerte salió lo dulce, la miel. Entonces bueno, porque él mata al león y después ve allí el panal que se formó de abejas con la miel y come de esa miel. Sansón utiliza esto, se molesta más bien, y Dios utiliza esta molestia para que comience a oprimir a los filisteos e ir liberando al pueblo. Finalmente no se casa con esta mujer, luego vuelve y encuentra que se ha casado con otro hombre y más molestia de Sansón.
Pero luego vemos a Sansón en una cosa que es como tragicómica con esta mujer llamada Dalila. Eh, Dalila es una mujer que literalmente de frente le está mostrando a Sansón su deseo de engañarlo, ¿no? De engañarlo. Revélame el secreto de tu fuerza. Y dice que lo coge en su regazo y lo arrulla y le va sobando el pelo mientras dime cómo te puedo quitar la fuerza, dime cómo te puedo matar, más bien. Y él sigue ahí. Es una cosa muy tonta. O sea, una vez escuché un pastor que decía, vamos a escuchar la historia de Sansón. Y podría ser, muy sonso este hombre. O sea, él le dice, bueno, si me hacen trenzas, se me quita la fuerza, y le hacen trenzas y entran los filisteos y ella le dice, me mentiste, no te pudieron matar, no me amas. Ya, es algo para decir, mira, ¿con quién? Es una bruja. Pero este hombre sigue ahí y le vuelve a poner otra, no, si me amarran con un telar que no ha sido usado, pierdo toda mi fuerza. Y ella lo hace, y Sansón, los filisteos, Sansón se suelta, y ella otra vez le hace pucheros, dice que le hace pucheros, no te mataron, mentiroso. Y él sigue. Si usted lee la historia, tiene que leerlo como lo estamos, es tragicómico lo que estamos viendo acá. Pero bueno, Dios se va a valer de la necedad de Sansón. Finalmente le confiesa a Dalila su secreto, soy nazareo, nunca ha pasado navaja por mi cabeza, y ella lo duerme, lo afeita, Dios lo profundiza para que no, porque hay que estar muy profundo para que lo estén afeitando y no darse cuenta. Así que es el mismo Dios, le sacan los ojos, que es una cosa bien tremenda. Dios está mostrando el estado real de Sansón. Sansón estaba ciego. O sea, lo único que hicieron fue dejarlo por fuera como estaba por dentro. Ya estaba ciego Sansón. Y bueno, Dios se lo llevan, lo humillan, está preso, y el día que están regocijándose de haber capturado a Sansón, le ha comenzado a crecer el pelo, pero el pelo no es la fuerza, es la presencia del Señor. Y Sansón, en un último acto, ora y le dice al Señor, como, bueno, que se cumpla el propósito y muera yo con los filisteos, y derriba las columnas y mata más filisteos con su muerte que los que mató en toda su vida. Pero un detalle importante que quiero mostrarles, porque a veces escuchamos de Sansón y no dimensionamos la fuerza de este hombre, nos lo puede dar lo que dice el capítulo 16. Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó una noche con la prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí. Ese es Sansón, por eso le dijo, o sea, esto no es un ejemplo, esto es terrible. Pronto corrió la voz de que estaba allí, así que los hombres de Gaza, que es donde está la franja de Gaza actualmente, se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante toda la noche mientras decía, con la luz de la mañana lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes, las levantó con tranca y todo, se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Leemos esto y es muy rápido, pero ¿por qué Dios muestra esto? Es para mostrar que realmente este es un Hulk del Antiguo Testamento. Si usted ha visto superhéroes, o sea, es una cosa asombrosa. Cuando estamos hablando de las puertas, usted no piensa en la puerta que está ahí que conduce a la caja de aire de la casa. Estamos hablando de las puertas de una ciudad, es decir, puertas de muchos metros de altura, muy anchas, porque por ahí entraban carretas, salía el ejército, muy gruesas, porque era para impedir que los ejércitos enemigos entraran. O sea, eran puertas que estaban preparadas para soportar el ataque de invasores. Y Sansón se levanta y las arranca, o sea, con poste y todo, tranca, y se las cuelga al hombro y dice que las lleva hasta la colina situada. Tal vez el mapa les ayude a ustedes a comprender un poco esto. Esto es Gaza, este puntico de acá, esto es Gaza, y esto es Hebrón. Sansón recorre todo esto, casi media tierra prometida, cruzándolo así, de su vida, que no es lo mismo, cargándola. Es una cosa absurda. O sea, cuando él hace eso, los hombres que estaban en la entrada, ¿cómo quedaron?
es una fuerza sobrehumana. Sin embargo, ¿quién lo derrotó? Una mujer que le hizo pucheros. Es que ese es el contraste que Jueces nos está mostrando, porque pasa de aquí a Dalila. Ya, es un hombre realmente, un Hulk se le quedó pequeño, hermano. O sea, una cosa tremenda, muy lejos. Si usted ve el mapa, hermano, es mucho el terreno que está recorriendo Sansón desde la costa hasta Hebrón, que terminó siendo de la tribu de Judá. Es una cosa tremenda esa distancia. Bueno, entonces con esto concluimos por el día de hoy. Présteme atención, vamos a orar y le quiero compartir algo 2 minutos, así que todavía no se ponga de pie, por favor. Necesitamos que nos ayude usted con algo. Próximo lunes, si el Señor permite, terminamos, ya nos falta poco de Jueces, estamos realmente descuadrados con los 20 minutos de la vez pasada. Y iniciaremos, si Dios permite, Ruth, y muy probablemente, espero que sea así, debo ser así, iniciaremos de una vez Samuel. Estaba programado la próxima semana Ruth y Samuel, porque es media clase de Ruth. Ahora, no los 2 libros de Samuel, usted puede leer por lo menos la primera mitad de Samuel para la próxima clase. Samuel es muy bonito lo que vamos a aprender allá, si el Señor nos permite. Y Ruth lo vamos a estudiar porque Ruth está dentro de Jueces. La historia de Ruth es una historia que se da en la época de los jueces, está justo en la mitad. Bueno, una cosa, hermanos, para terminar. La semana pasada estuvimos haciendo balance de lo que ha venido pasando con este instituto bíblico, con los otros pastores de la congregación, y Moisés, que es maestro también, es pastor que está formando aquí. Y llegamos a una conclusión, nos pasaron varias cosas. Una, tuvimos acceso o contacto de alguna manera con muchos ministerios de otro lugar de sana doctrina que nos están diciendo algo que yo no quiero que sea así. Espero que usted esté de acuerdo conmigo. Y nos han dicho algo y es como, mire, no va a funcionar lo que están haciendo porque no están cobrando. La gente cuando no se le cobra no valora y entonces no van a hacer las cosas como tienen que hacerlas. Al mismo tiempo que nos están diciendo eso, allá el hermano William y otros nos han venido mostrando, tenemos muchos problemas porque la gente no está leyendo en la plataforma, no está siguiendo las instrucciones, no está haciendo lo que tienen que hacer. Entonces nos está desgastando y demandando mucho tiempo que no tenemos. Digamos, nos va a tocar contratar a William para que solo atienda la plataforma y no podemos hacer eso. Ahora ya no son solo ustedes. Aparte de ustedes empezaron 2 grupos más, son 90 personas y queremos abrir el otro año otros 2 grupos. Entonces decimos, si estamos a ese paso, no vamos a poder. Yo no creo. Yo creo que lo que me enseña a mí la palabra es que lo que por gracia recibo, por gracia lo damos. Y mi intención es que continuemos sin cobrar. Para mí es un privilegio ver que Dios obra en medio de lo que estamos haciendo, porque esta no es una congregación rica económicamente hablando, ni tiene ayudas del extranjero por ningún lado. Pero necesitamos que usted nos ayude a ayudarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo quiero enseñar también a esto, si se puede. Ellos han hecho el intento, han dicho, mira, hemos empezado, hemos dado clases gratis y la gente no valora, la gente no cumple, la gente no hace. Yo estoy convencido que podemos hacerlo porque es lo que dice la palabra. Pero necesitamos que usted haga lo suyo. O sea, hermano, no nos dé más trabajo del que tenemos que hacer. Para mí es un deleite, yo creo que no sé, espero que se note que me gusta dar las clases. Yo disfruto dando las clases. A los otros profesores les pasa exactamente lo mismo. Es un placer para nosotros enseñar la palabra. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y para darle a usted esta clase tenemos que estudiar bastante. Tenemos que pasar varias horas estudiando para darle esta clase. Entonces, no vamos a cobrar. Yo me voy a mantener en lo que queremos hacer, creo que es lo bíblico, pero sí tenemos que ser más exigentes. Hermano, cumpla con lo que tiene que cumplir. Cumpla con lo que tiene que cumplir. Si usted todavía tiene alguna duda de la plataforma,